Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 16. El sueño de la imagen inmensa de Nabucodonosor II, los 3 hebreos y la imagen de oro. En el segundo año después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se hallaba en su propio palacio, y allí soñó sueños. Su propio espíritu empezó a sentirse agitado, y su mismo dormir se le hizo imposible. De modo que el rey dijo que se llamara a los sacerdotes practicantes de magia, y a los sortílegos, y a los hechiceros, y a los caldeos, para que ellos informaran al rey los sueños de él. Y ellos procedieron a entrar y a estar de pie delante del rey. Entonces el rey les dijo: «Hay un sueño que he soñado, y mi espíritu está agitado por saber el sueño». Ante eso los caldeos hablaron al rey en el lenguaje arameo: «Oh rey, sigue viviendo aún para tiempos indefinidos. Di a tus siervos lo que el sueño es, y mostraremos la interpretación misma». Cuando el rey vio que no eran capaces de adivinar el sueño que tuvo, se encendió en cólera y les gritó diciendo: «Por mí se está promulgando la palabra. Si ustedes no me hacen saber el sueño y su interpretación, desmembrados es lo que serán, y en excusados públicos se convertirán sus propias casas. Pero si el sueño y su interpretación muestran, dádivas y un regalo y mucha dignidad recibirán de mi parte. Por lo tanto, muéstrenme el sueño mismo y su interpretación». Ellos respondieron por segunda vez y decían: «Que el rey diga lo que es el sueño a tus siervos, y mostraremos su interpretación misma». El rey respondía y decía: «En realidad me doy cuenta de que es tiempo lo que ustedes están tratando de ganar, porque han percibido que mi decreto sin falta ejecutaré. Porque si no me hacen saber el sueño mismo, esta única y absoluta sentencia está sobre ustedes. Pero es una palabra mentirosa y equivocada la que ustedes han convenido en decir delante de mí, hasta que el tiempo mismo haya cambiado. Por lo tanto, infórmenme el sueño mismo y sabré que pueden mostrarme la interpretación misma de él». Los caldeos respondieron delante del rey y decían: «No existe hombre en la tierra seca que pueda mostrar el asunto del rey, puesto que ningún gran rey o gobernador ha pedido tal cosa como esta de ningún sacerdote practicante de magia, ni sortílego, ni caldeo. Pero la cosa que el rey mismo está pidiendo es difícil, y no existe nadie más que pueda mostrarla delante del rey, excepto los dioses, cuya propia morada no existe en absoluto con la carne». Debido a esto, el rey mismo se encolerizó mucho más de lo que estaba y se puso muy furioso, y dijo que destruyeran a todos los sabios de Babilonia. Y la orden misma salió, y los sabios estaban a punto de ser muertos, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. En aquel tiempo, Daniel, por su parte, se dirigió con consejo y buen sentido a Arioc, el jefe de la guardia de corps del rey, quien había salido a matar a los sabios de Babilonia. Respondía y decía a Arioc, el oficial del rey: «¿Por qué razón hay orden tan dura de parte del rey?». Entonces fue cuando Arioc hizo saber el asunto mismo a Daniel. De modo que Daniel mismo entró y pidió del rey que le diera tiempo con el propósito específico de mostrar la interpretación misma al rey. Después de eso, Daniel se fue a su propia casa e hizo saber el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, hasta para que ellos pidieran misericordias de parte del Dios del cielo respecto a este decreto, para que no destruyeran a Daniel y sus compañeros con los demás sabios de Babilonia. Entonces fue cuando a Daniel, en una visión de la noche, le fue revelado el secreto.
Por consiguiente, Daniel mismo bendijo al Dios del cielo. Daniel respondía y decía: que el nombre de Dios llegue a ser bendito de tiempo indefinido, aún hasta tiempo indefinido, porque la sabiduría y el poderío, porque pertenecen a Él. Y Él cambia tiempos y sazones, remueve reyes y establece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el discernimiento. Revela las cosas profundas y las cosas ocultas, y sabe lo que está en la oscuridad, y con Él de veras mora la luz. A ti, oh Dios de mis antepasados, doy alabanza y encomio, porque sabiduría y poderío me has dado, y ahora me has hecho saber lo que solicitamos de ti, porque nos has hecho saber el asunto mismo del rey. Debido a esto, Daniel mismo fue a Arioc, a quien el rey había nombrado para destruir a los sabios de Babilonia. Fue, y esto fue lo que le dijo: no destruyas a ninguno de los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey para mostrar la interpretación misma al rey. Entonces fue cuando Arioc, deprisa, llevó a Daniel delante del rey, y esto fue lo que le dijo a éste: he hallado a un hombre físicamente capacitado de los desterrados de Judá, que puede hacer saber al rey la interpretación misma. El rey respondía y decía a Daniel, cuyo nombre caldeo era Beltsasar: ¿eres lo suficientemente competente como para hacerme saber el sueño que contemplé y su interpretación? Daniel respondía delante del rey y decía: el secreto que el rey mismo pide, los sabios, los sortílegos, los sacerdotes practicantes de magia y los astrólogos mismos no pueden mostrarlo al rey. No obstante, existe un Dios en los cielos que es un revelador de secretos, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en la parte final de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, esto es. En cuanto a ti, oh rey, en tu cama subieron tus propios pensamientos tocante a lo que ha de ocurrir después de esto. Y aquel que es el revelador de secretos te ha hecho saber lo que ha de ocurrir. Y en cuanto a mí, no por ninguna sabiduría que exista en mí, más que en cualesquiera otros que estén vivos, me es revelado este secreto, excepto con la intención de que la interpretación se dé a conocer al rey mismo, y que conozcas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, estabas contemplando, y mira, cierta imagen inmensa, aquella imagen que era grande y cuyo resplandor era extraordinario, estaba de pie enfrente de ti, y su apariencia era pavorosa. En lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de cobre, sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro moldeado. Seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. En aquel mismo tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña, y llenó toda la tierra. Este es el sueño, y su interpretación la diremos delante del rey. Tú, oh rey, el rey de reyes, tú a quien el Dios del cielo ha dado el reino, la potencia y la fuerza y la dignidad, y en cuya mano ha dado, donde quiera que estén morando los hijos de la humanidad, las bestias del campo y las criaturas aladas de los cielos,
y a quien él ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú mismo eres la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y otro reino, uno tercero, de cobre, que gobernará sobre toda la tierra. Y en cuanto al cuarto reino, resultará ser fuerte como el hierro, puesto que el hierro tritura y muele todo lo demás, así como el hierro que destroza, triturará y destrozará aún a todos estos. Y como contemplaste que los pies y los dedos de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino mismo resultará dividido, pero algo de la dureza del hierro resultará haber en él, puesto que contemplaste al hierro mezclado con barro moldeado. Y en cuanto a que los dedos de los pies sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegará a estar mezclados con la prole de la humanidad, pero no resultará que se mantengan pegados este a aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos, puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada, no por manos, y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro. El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable, y la interpretación de él es digna de confianza. En aquel tiempo el rey Nabucodonosor mismo cayó sobre su rostro, y a Daniel rindió homenaje y dijo que se le ofreciera aún un regalo e incienso. El rey respondía a Daniel y decía: verdaderamente el Dios de ustedes es un Dios de dioses y un Señor de reyes y un revelador de secretos, porque pudiste revelar este secreto. Por consiguiente, el rey hizo de Daniel alguien grande, y muchas grandes dádivas le dio, y lo hizo el gobernante sobre todo el distrito jurisdiccional de Babilonia, y el prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel, por su parte, hizo una solicitud al rey, y él nombró sobre la administración del distrito jurisdiccional de Babilonia a Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías, Abednego, pero Daniel estuvo en la corte del rey. Tiempo después, cuando Nabucodonosor erigió una inmensa imagen de oro y la colocó en la llanura de Dura, en el distrito jurisdiccional de Babilonia, para que todos sus funcionarios y pueblos dominados cayesen ante ella al toque de los instrumentos musicales y la adorasen, los compañeros íntimos de Daniel se negaron repetidamente a caer en adoración y por ello fueron arrojados vivos al horno ardiente de fuego, sobrecalentados 7 veces. Pero Jehová el Dios verdadero envió a su ángel y los salvó, después de lo cual Nabucodonosor tuvo que reconocer: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él y que cambiaron la palabra misma del rey y entregaron sus cuerpos, porque no quisieron servir y no quisieron adorar a ningún Dios en absoluto, excepto a su propio Dios. Y de mí una orden se emite, que cualquier pueblo, grupo nacional o lenguaje que diga cualquier cosa mala contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea desmembrado, y su casa sea convertida en excusado público, puesto que no existe otro Dios que pueda librar como éste. En aquel tiempo el rey mismo hizo que Sadrac, Mesac y Abednego prosperaron en el distrito jurisdiccional de Babilonia.
Fue después de eso cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia se resolvió en engrandecer y fortificar a la ciudad y revestirla con toda suerte de obra arquitectónica. Su padre Nabopolassar ya reforzó la muralla interior que Esaradón, rey de Asiria, edificó en sus días, puesto que se hallaba muy deteriorada, y por eso la restauró y le añadió un muro más grueso en el interior de la ciudad a la espalda del primer muro. También le colocó torres de defensa que los reforzaban estructuralmente. También edificó un puerto alimentado con agua del Éufrates, que atravesaba la ciudad en dos, y su respectivo muelle donde atracaban los barcos pesqueros del río que llegaban desde el Golfo Pérsico y otros mares lejanos. Nabucodonosor construyó enormes fosos que conectaban con el río Éufrates al norte y sur de la ciudad con el fin de suministrarle agua potable y seguridad reforzada. La ciudad tenía 4 puertas y él le añadió otras 4 más. Además le añadió la muralla exterior colocándola al este del Éufrates y encerrando una gran superficie al norte, este y sur de la ciudad, donde la gente que vivía en sus aledaños podía refugiarse en caso de guerra. Fue una muralla de doble muro interconectada por diversas torres de vigilancia. De las puertas de los imponentes muros salían las calles que entretejían la ciudad. La gran vía procesional y el bulevar principal los pavimentó, y sus muros que la flanqueaban los decoró con leones, dragones y toros, emblemas de los dioses predilectos de Nabucodonosor. Además, reparó y amplió el antiguo palacio y edificó un palacio de verano al norte de la urbe. También construyó unos soberbios jardines dispuestos en terrazas elevadas sobre una estructura abovedada, conocidos como los jardines colgantes de Babilonia, para el disfrute de su esposa Meda, quien añoraba los bosques de Media. Convirtió a la ciudad en una gran metrópolis, centro del comercio e industria de la época. Su flota naval era sólo superada por la de Tiro hasta que cayó ante Nabucodonosor. Además reconstruyó los templos de Sagila y Ecida, pues era religioso en extremo, y la puerta del río la embelleció con ladrillos esbeltos de lapislázuli y relieve de dioses babilonios, y la dedicó en honor a su diosa Istar. Ordenó que cada ladrillo empleado en toda construcción efectuada en Babilonia llevase grabado su propio nombre, como muestra de su vanidad y orgullo. Al término de estas fue cuando se dirigió a sofocar sublevaciones en Siria y levantamientos en el pueblo de los moabitas y amonitas, donde venció.